luché, el desafío acepto y en Cristo victoria tendré. Y yo sé que si vivo estoy, para su amor viviré. Y si muero hoy, mi vida entregaré. Mi oración será mantenerme siempre fiel. Todo lo que haga por el Señor lo haré. En su carácter encuentro amor, pues su plan me dio salvación. Mi vida plena yo puedo hallar en los brazos del Creador. Es mi misión dar a conocer que viene el reino de Dios. Y yo sé que si vivo estoy, para su amor viviré. Y si muero hoy, mi vida entregaré. Mi oración será mantenerme siempre fiel. Todo lo que haga por el Señor lo haré. Todo lo que haga por el Señor lo haré. Estamos muy agradecidos por la bendición que nos concede el Señor nuevamente de volvernos a encontrar con todo el interés de hallar realmente la palabra de Dios, lecciones del pasado que nos son de utilidad en este presente y que nos ayuden a conducirnos al reino celestial. Muy bienvenidos todos nuestros amigos, familia, nuestros queridos hermanos de la iglesia en tantas partes que en este momento están con nosotros. Gracias por esta oportunidad que se nos permite. Le damos la honra y la gloria al Señor que concede estas tecnologías, esta sabiduría a las personas que conducen estos programas, estos equipos que tienen a bien que la palabra de Dios esté llegando de esta manera. Y a nosotros, a cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias, porque todos tenemos la disposición de estar aprendiendo del Señor Jesús, que es quien nos otorgó su santísima palabra para que podamos comprender. El día de ayer, ¿recordaron ustedes nuestro personaje? ¿Sí se acuerdan ustedes cuál fue? ¿Cuál fue? Correcto, sí señor, estuvimos hablando sobre el gran Sansón, que como ser humano, como vimos en esos detalles, tuvo sus momentos grandes, sus bajonazos, diríamos aquí en Colombia, y al final, lamentablemente, pero en el último instante, recuperó y se puso en paz con el Señor para terminar esa misión. Hoy tenemos una dama muy especial para poder compartir en torno a ese aprendizaje valioso, y lo hacemos, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, porque la palabra de Dios le da exacto valor al hombre que a la mujer, y a todos nos concede el mismo privilegio de trabajar ante su presencia, seamos grandes, pequeñitos, seamos bajitos, seamos altos, seamos niños, seamos jóvenes, seamos ancianos, a quienes el Señor les ha provisto esa sabiduría para que cada uno de nosotros podamos aprender cada vez más y más de acuerdo a su santa voluntad y por su palabra. Así que dispongamos el corazón una vez más al abrir la palabra del Señor y a conocer las verdades que Él quiere estarnos transmitiendo. Una vez más, les pido que tengan su Biblia en su mano, por favor, inclinen su rostro un momentito y entonces podamos orar. Padre, bueno, eres grande, maravilloso, digno de todo honor, la honra, la gloria y la alabanza te la damos eternamente y para siempre a ti, Padre. Te invitamos, Santísimo Espíritu, para que por favor conduzcas nuestros aprendizajes a la tu santa palabra. Gracias, Señor, necesitamos de ti y eres nuestra más grande y maravillosa bendición. En Cristo Jesús lo agradecemos todo. Amén. Amén. Muy bien, entonces nos vamos a ir al primer libro de Samuel, el libro primero de Samuel. En el Antiguo Testamento encontramos la historia del gran Samuel. Pero como dicen por ahí, detrás de una gran persona hay otras que apoyaron y que fortalecieron su vida de forma especial. Esta dama, madre del gran Samuel, recordaremos en la historia que se casó con un hombre bastante influyente, dice la historia, que tenía muchísimo dinero, muchas capacidades, mucha influencia también, pero que la amaba profundamente y que en el tiempo bíblico
Lastimosamente, si una dama no podía tener hijos, pues era considerada como un ser humano en segundo valor o de poco valor, especialmente al momento de llevar la crianza, de llevar el linaje de una familia. En el caso, pues, de Ana en su unión con su esposo, con Elcana, o Elcaná, encontré en algunas versiones una tilde ahí en la última A, así que la pronunciación puede ser cualquiera de las dos, a una mujer que a pesar de tener toda la influencia y todo el dinero de su esposo, a pesar de ser amada por su esposo, un hombre tan influyente, dice la señora White que tenía un carácter lleno de una piedad fervorosa. Todos los que quieran ampliar este concepto lo van a encontrar muchísimo más detallado en el capítulo 55 del libro Patriarcas y Profetas. Destaca entonces en Ana a una mujer con una piedad especial, con un carácter amable, también dice ella, que caracterizaba a Ana, con una forma de ser modesta, en medio de las riquezas que podían presentársele seguramente en su momento. Ella se mantenía con una forma modesta en su trato, en su manera de ser para con ella y para con las demás personas. También destaca la señora White en ella a una mujer con una seriedad profunda. Qué interesante este concepto también de lecciones que estamos aprendiendo del carácter de Ana, esta madre que, bueno, al momento no era madre. También el término o la palabra Ana lo hemos, digamos que, traído al español, pero en las palabras originales del idioma hebreo podría estar la traducción como algo así como el nombre Shanah o Hannah, que también sería Ana. Hannah es muy bonito también, pero le hemos puesto Ana aquí en nuestro idioma, pero sin embargo viene de esas mismas raíces. Y estábamos diciendo también que en medio de ello se describe a una mujer que a pesar de tener una familia prestante, un nombre, un esposo que la quiere mucho a pesar que ella no puede tener hijos, mantiene su modestia, mantiene su refinamiento, dice, como hemos estudiado, una seriedad profunda. Tal vez una mujer con una sonrisa apropiada en el momento correcto, pero que también sabía colocar con mucho respeto lo que debe ser colocado en respeto en el momento apropiado. Tantas lecciones valiosas que nos deja la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos sucede que nos dejamos dilatar por el momento, por otras personas, por el enemigo mismo y le restamos valor a situaciones o circunstancias que ameritan respeto, que ameritan seriedad, que ameritan decisión, que ameritan firmeza? Esta dama sigue siendo cordial, sigue siendo amable, pero también sigue teniendo un carácter en esas características de una seriedad profunda y de una gran firmeza. Y también destaca la señora White una fe muy grande, nos dice. Así que pasó mucho tiempo, según lo que nosotros comprendemos, para que pudiese llegar a tener la promesa de su hijo, como conocemos la historia. Pero su fe la mantuvo, no desistió, no llegó a dejarla de lado. Podemos pensar que en ciertos momentos de su vida también desesperó. Es que la fe también puede llevarnos en ciertos momentos a creer que la oración no será contestada, a pensar que por un momento las cosas no van a resultar como nosotros podemos creer o esperar. Pero también la fe, querida familia, nos lleva a considerar cerrar nuestros ojos, dar un paso más hacia adelante y decir, Señor, aquí estoy en este día que me concedes, esta es mi vida, este es mi presente, déjame ver cuál es el plan tuyo para mí el día de hoy. Encontramos entonces sensatez y bueno, lamentablemente el Cana también tenía otra esposa. Algunas personas piensan, ¿por qué el Señor permitía que en el tiempo bíblico patriarcas y hombres de este tipo de influencia pues llegasen a ese nivel de daño en sus matrimonios? Bueno, justamente lección del pasado, para que nosotros en este presente no estemos cayendo en ese mismo tipo de errores. Frecuentemente Penina se encargaba de recordarle a Ana su condición de estéril, le echaba en cara esa esterilidad y ahora pues conviviendo con alguien que está a cada momento ahí, que está mostrando esa situación de desprecio, la vida para Ana no era sencilla, a pesar de tener el amor de un compañero. Es posible que en la experiencia nuestra estemos teniendo a alguien cerca de nosotros que está haciendo el papel del enemigo, echándonos en cara las faltas, haciéndonos creer que no tenemos valor.
A ti que lo puedes estar sintiendo en esta hora, el Señor te dice, recuerda de dónde te recogí, porque mío eres tú y valioso e importante. Si ya te recogí, no dejes que otro ser humano esté permitiendo llegar y dañar y destruir tu vida pensando que no tienes un valor. Nos dice a todos nosotros, no por nosotros mismos, porque la palabra del Señor nos recuerda que desde aquí, desde la punta de nuestra cabeza hasta la planta del pie, no somos más que una podrida llaga, eso dice la palabra del Señor. Pero sí recordamos los méritos sagrados, la sangre de Cristo Jesús cubriéndonos, el sacrificio precioso del Señor Jesús, que no puede ser en vano para nosotros. Así que por encima de cualquier persona, en el nombre del Señor, es recordar nuestro valor y decir, no puedo permitir que otra persona me pisotee. Seguramente Ana muchas veces callaba para no generar contiendas con su esposo, a quien también amaba, pero también su fe y su confianza en Dios no la hacía poner en detrimento de lo que otra persona quisiera hacer o lograr con ella para hacerle pensar o tal vez hacerle creer que no tenía ningún valor. Eso es muy importante que lo tengamos presente porque nos ayudará a entender y a poder comprender de una forma mucho más precisa cómo Dios quiere ayudarnos y ser esperanza para nuestra alma y ser consolación en el dolor, como dice ese himno precioso, eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Y en la parte final de ese coro que nos dice, roca eterna, nuestro Redentor, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. La fe representa que también puede haber momentos en que duele, en que las cosas no funcionan como estamos creyendo que se van a estar dando, pero van a seguir teniéndose ahí la esperanza, la fe y la confianza. Y abrimos el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 1, los versículos 20 en adelante. Aquí ya se ha cumplido la promesa del Señor, en donde ella ya ha llegado a hacer su voto con el Señor. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Aquí hay otra lección valiosa, querida familia, para cada uno de nosotros cuando hacemos promesa al Señor. Primero de Samuel 1, 20 en adelante nos dice, Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Verso 21. Al año siguiente, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su esposo, yo no iré hasta que termine el proceso de destetar al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. Dice el verso 23, y Elcana le respondió, haz lo que creas que es mejor, quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que cumplió de esta manera, dice en esta versión, hasta que lo destetó. Vamos a quedarnos hasta el verso 23 para devolvernos aquí un poquito en la historia. Recordemos que ella llega al templo con todo su dolor, recordemos que está el sacerdote, recordemos que el sacerdote también le dice, uy, te pasaste de copas, qué falta de respeto en este lugar sagrado, ¿cómo es posible que estés faltando de esta manera? Y bueno, además una mujer y en el templo. Pero ella no perdió su enfoque. Hay días en que lo que nos dicen los demás nos puede ayudar a desenfocarnos. Nos molesta que alguien nos diga alguna cosa en la calle o una palabra que nos dijo alguien en la familia, en casa, y de pronto nos desenfocamos. Aquí hay otra lección maravillosa de Ana. Ana no perdió el enfoque, está triste, muy triste. Un sacerdote no lo podía comprender. Tal vez otra mujer en su lugar podría decirle, te entiendo. ¿Cuántas veces no nos pasa que queremos dar un consejo o nos quieren aconsejar, pero no hemos pasado por la situación de la persona y cómo podemos decirle, yo te entiendo? ¿Cuántas veces no nos pasa que entendemos más a otro cuando sabemos que ha pasado por la misma situación? Y que podemos decirle, comprendemos cuál es tu tristeza, tu dolor, porque pasamos por ahí. Eli no, Eli utilizó su autoridad para hacer caer en cuenta de eso, con eso en Ana. Pero hermanos, ella no estaba enfocada en Eli, no estaba enfocada en lo que le dijeran los otros. Ella iba a buscar directamente a Dios en el templo. Cómo extrañamos esos encuentros en el templo, ¿verdad? Cuando podíamos llegar en silencio, cuando éramos bien respetuosos, ojalá cuando se nos permita volver, si es la santa voluntad del Señor, lo hagamos específicamente y de manera muy puntual para poder llegar a arrodillarnos y agradecer nuevamente.
Claro, tal vez cierta comunión social, pero especialmente enfocados a lo que tenemos que estar enfocados. Ana llegó con su propósito y aunque el sacerdote le dijo lo que le dijo, ella no se dejó desviar, iba a pedir a Dios. En el camino, hermanos, el enemigo busca muchas maneras de desviarnos de ese propósito. Ella no lo permitió. Entonces, al ver la fe y la confianza de esta mujer, ya sabemos que Eli le dijo, bueno, que se cumpla el propósito. Pero también destacamos en esta lección del pasado el respeto que merece hacer una promesa ante Dios. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Si nos pasa entre los seres humanos, que tal vez yo esperaba, un día dije, prometí, etcétera, pero después no, ya no se pudo, ay, se me olvidó, se me pasó por alto, otro día le cumplo lo que le dije, etcétera. Si eso nos defrauda entre nosotros como seres humanos, ¿cómo podrá sentirse el creador y sustentador del universo, el que maneja todo esto? Yo les invito para que puedan revisar una imagen de tantas fotos que hay del universo. Cuando un minúsculo ser humano, porque no somos nada, solitos, pero en la presencia del Señor que nos da su poder, nos atrevemos a hacer una promesa o a decir algo y después fácilmente excusarnos de cumplir o de no cumplir. ¿Cómo podremos sentirnos dignos en ese sentido? ¿Y qué mensaje le estamos dando al Dios creador, sustentador, redentor, que pronto regresará por nosotros cuando fácilmente decimos, sí, yo te serviré, Señor, sí, yo te voy a seguir, ay, veremos entonces, no, no, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero cuando se presenta la primera dificultad, cuando se presenta la primera adversidad, decimos, no, este no era el camino. No, ya no me respondió. Yo pensé, me dijo alguien en alguna oportunidad, que seguir a Dios era que ya me fuera bien en todo y que nunca tuviera problemas. No, este no es el camino. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor que tengamos muy claro que este evangelio se mide básicamente por lo que pensamos, por lo que le colocamos a nuestra mente y que nos ayude y nos capacite el Señor a que nuestro entendimiento cada vez sea más claro y nos libre de todas esas tentaciones que el enemigo quiere colocar en derredor para destruir ese propósito, porque sabe que destruyendo ese propósito en particular, destruyendo el alma, la mente, perdón, él ingresa, gobierna, nos vuelve un caos. Así que conscientemente cada cosa que pensemos en decir o en hacer, que no sean movidos por las emociones, sino que sea realmente pensado en el nombre del Señor. Y así lo hizo ella, y lo comprueba, lo acabamos de leer. Hasta el verso que leímos aquí en Primero de Samuel, el esposo va nuevamente para rendir sus ofrendas, sacrificios, y piensa que tal vez ella lo diría por alguna emoción en su momento para quedar embarazadita, pero luego se da cuenta que no, y le dice, bueno, entonces cumple tu pacto. Cuando los demás ven que nuestro evangelio es real, que lo que tú y yo creemos es serio, cuando nos ven que realmente es sincero lo que estamos diciendo, estamos ayudando a que otros aprendan a convertirse al camino del Señor. Cuando ven que es etéreo, que un día sí, un sábado sí, y otro no, que un dato por aquí y otra cosa por allá, y que luego intentamos y regresamos, estamos enseñando al mundo que no es cierto, que esto deba ser real y firme y constante y visto con el valor y el respeto que significa el sacrificio de Cristo Jesús por cada uno de sus hijos. Esta es otra lección valiosa que nos está enseñando ella en este sentido, desde la forma en que actuó y desde la manera en que lo pudo estar haciendo con la certeza y con la voluntad de estar cumpliendo en el propósito que es sagrado y que es importante. Dice en Profetas y Reyes, página 466 y 467. En momentos de dificultad o peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en el auxilio de sus fieles creyentes. ¿Quién se comprometió aquí en este texto? No fue el ser humano. Es el mismo Señor que dijo, yo doy mi compromiso y así lo cumplo. El Señor sí se compromete. Así que si nosotros como seres humanos no cumplimos ese compromiso, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dice por ahí un pasaje de la Escritura, no entendiendo ni comprendiendo la veracidad que todas este tipo de cosas tienen de forma especial. Cuando ella regresa y lleva al niño y ya ha pasado todo su proceso, pues de alimentarlo con la leche materna y de llevarlo, era pequeñito todavía, muy
sí, muy pequeño, en una etapa todavía muy chiquitito. Perfectamente pudo haber dicho un añito más conmigo. No, otro añito más. Miremos lo que nos dice, regresemos a la lectura, primero de Samuel 1, y nos habíamos quedado en el 23, cuando el Cana le dice a su esposa, bueno, haz como consideres que es mejor y quédate hasta que pase ese proceso. Verso 24, después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo, o Silo, dicen otras versiones, y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. Y el niño aún era muy pequeño, un chiquitito, podríamos decir que tal vez un añito, 2 añitos, pues porque según los tiempos que vemos que hayan podido transcurrir, seguramente no podían ser más. Ella no llegó con su hijito solamente, ni llegó con las manos vacías. Otra lección valiosa que nos deja Ana también a cada uno de nosotros será la posibilidad de brindar y de querer dar cuando se nos insta, se nos anima. Qué difícil que nos resulta cuando nos hablan muchas veces de brindar, ¿verdad? De dar a los demás. Qué difícil que nos digan que es importante apoyar una situación o una necesidad, porque entonces decimos, uy, no, ya me están hablando es de dinero. Ya, uy, no, se están metiendo con mi bolsillo. Uy, no, ya está, ya sí, no. Pero es que, ¿qué es de nosotros? ¿Qué nos pertenece? Cuando se nos dice brindarnos, no se nos dice solamente en dinero, pero también habla de eso, porque no podríamos estar pasando la circunstancia difícil que estamos teniendo en un mundo actual, en donde dicen lo que escucha uno en las noticias, que los recursos, por lo menos en nuestro país, han bajado en la mayoría de familias en más de un 40-60%. Y por lo que vemos aquí en nuestro hogar, efectivamente es así, han bajado muchísimo los recursos. ¿Cómo podemos estar tranquilos, así sea con agua de panela y con un pan o con una papa, yo no sé con qué, cuando hay otros que están pasando por circunstancias que son difíciles? ¿Cómo podríamos decir claramente, Señor, gracias, Señor, si nosotros tampoco hemos hecho un aporte importante, considerable hacia los demás? ¿O podríamos dormir con tranquilidad haciendo oraciones de agradecimiento cuando sabemos, como me informaron esta semana allá en Patio Bonito, que cuando se abrió esta cuarentena, al momento en que estamos haciendo esta grabación, hay una cuarentena en una parte de la ciudad de Bogotá, en un sector enormemente grande de la ciudad? Para los que no viven allí o no conocen, Kennedy viene siendo un sector, según dicen, del tamaño poblacional de la ciudad de Barranquilla, aquí en Colombia también. Y resulta que hay muchos hermanos en nuestra fe también. ¿Cómo podríamos estar en tranquilidad cuando supieron que iban a cerrar, están totalmente cerrando, y en ese lugar está el depósito de alimentos más grande del país, que es como sería un centro comercial de verduras y de frutas y todo lo demás que es Abastos, y nos cuenta que hay un abuelito de nuestra iglesia que vivía solito y que estaba aprovechando para recoger de la calle lo que tenía para poderse alimentar. Entonces, cuando vemos situaciones como esas, ¿cómo podríamos dejar inadvertido decir que el Señor lo ayude y que lo acompañe y que le brinde? No, es que para eso el Señor nos puso a ti y a mí, porque seguramente que no estamos teniendo que pasar por esas situaciones. Bueno, si un día nos toca, seguramente nos tocará, el Señor proveerá. Pero mientras tanto, si en la alacena hay algo más, y si no hubiese más y pudiésemos compartir, brindar. Porque aquí el ejemplo se nos está dando con Ana. No llega sola, no lleva nada más sino que a su hijo, pero también lleva un aporte grande, que no era de ella. Bueno, ella es la que lo está presentando, está haciendo el esfuerzo de hacerlo con su sacrificio y está entregando lo más valioso, que esto no lo puede entender sino las damas que son madres, que es entregar a su chiquitito con un añito, pongámoslo más o menos entre un rango, perdón, de 1 a 2 añitos, ir a llevárselo a un sacerdote y dejarlo allá, porque lo que ella hacía cada año era, durante un año, tejerle una manta especial que ella misma elaboraba, dice profetas, patriarcas y profetas, y que cumplía con ir a llevárselo cada añito para ir a verlo, ponerle su mantita, ver que le quedara preciso, etcétera, visitarlo y alejarse otra vez. ¿Cuántas de las madres pidieron y añoraron un hijo para cada una con un propósito especial? ¿Cuántas no querían una niña que saliera con sus mismos ojos, que tenga la nariz, etcétera? ¿Cuántas madres no quisieron un hijo que heredara el valor y la fortaleza de su padre, o que heredara la fortuna familiar, o que fuese un soporte aparentemente para sí,
pero aquí hay también una lección de desprendimiento propio que el Señor quiere dejarnos a cada uno, sea que seamos madres o padres, o sea que no lo estemos siendo. Queda una lección valiosa de entrega. Ella no reclamó al niño para ella. Dice Patriarcas y Profetas que lo dio porque no quería privar al dador, dice literalmente página 616, no quería privar al dador de lo que le pertenecía. Samuel era el cumplimiento de algo que el Señor dijo, me pertenece, entréguemelo, déjemelo en mis manos. Esto también, querida familia, papás, mamás, es un buen momento para también decir, Señor, en tus manos te dejo mi hijo, en tus manos te entrego mi hija. Puede ser que la labor que tú realices no sea popular, ni siquiera la esté agradeciendo tu hijo o la esté agradeciendo tu hija. Puede ser que lo que en este momento estés realizando, al contrario, sea objeto de burla o de desprecio, porque así somos los hijos, no valoramos muchas cosas sino hasta cuando tal vez ya no tenemos a nuestros padres, pero el Dios del cielo sí lo sabe. Entonces no le prives al Señor del cielo lo que le pertenece, que son tus hijos. Cuando llegues al reino de los cielos, el Señor preguntará, ¿y dónde están? Hay un canto muy lindo por ahí que hace un hermano que se llama Freyman Camilo, y el canto dice, ¿dónde están los hijos que te di? Ese tesoro que fue concedido. No, le di estudio, le puse una buena posición, le di un dinero para que hiciera su trabajo, etcétera. Hasta lo tuve en mi casa cuando tuvo familia, hasta le crié los hijos, hasta los sostuve financieramente, pero es que ahí no era la misión. La misión fundamental era, como dice el pasaje, devolver a Dios al servicio, al dador de lo que le pertenece, que son esos hijos, esa labor educada y de manera especial. Ana, como dice la señora White, educó para el servicio de la casa de Dios. Enseñó que ir al templo no era ir a adecuar al niño, a ver si se siente bien, a ver si le ponemos muchas cosas para que no se distraiga, porque es que él se levanta mucho, porque es que hay que entretenerlo. No. Ella enseñó desde un comienzo que la labor fundamental era para saber que al templo se va a adorar a Dios. Y tal vez ahora que no estamos teniendo esos templos, tal vez reconozcamos que la próxima vez que el Señor nos permita, si es su voluntad, podamos irnos exclusivamente con el propósito de saber que se va a adorar a Dios. Estaba pequeñito, pero ella se encargaba día tras día de cumplir esa misión. Y no era cualquier niño. Recuerden que su papá era una persona prestante, importante, rica, pero él tenía claro lo que había observado y había recibido por parte de su madre en su crianza y en su formación. Y seguramente también, como podemos verlo, por parte de su padre, porque él tendría que apoyarla a ella en esa misión. Dios primero, Dios en primer lugar, fortalecido de la mejor manera. Que cuando estés en tu casa no permitas que tus hijos estén haciendo bromas de lo sagrado. No, Dios está en primer lugar. Que cuando estás en lo que Dios te está colocando a ti, sea algo solemne, valioso, importante. ¿Por qué? Porque es para honra y gloria del Señor. Porque tiene un nivel de solemnidad que resulta siendo importante. Todos los años que ella hacía con sus propias manos su manta, era una forma de decirle a su hijo, hijo, te amo, aquí estoy con tus 3 años, 4 años, 5 años, 10, yo no sé hasta qué edad ella le haría su manta. Como buena mamá seguramente tendría muchos años Samuel y ella todavía le estaría haciendo su mantita, pero él sabía que mamá iba a ir porque él amaba, pero Dios estaba en primer lugar. Por eso cuando Samuel tuvo que tomar decisiones, se acordó de esas lecciones de una mamá abnegada que le había enseñado que Dios estaba en primer lugar y seguramente por eso también pudo tener una opción de entrega. La vida de ella nos muestra también la opción y la posibilidad de estar rogando a Dios. Le pedía, dice la señora White, le pedía a Dios que su hijo fuese puro, que fuese noble y que fuese leal. 3 cosas le pedía a Ana, según Elena White en Patriarcas y Profetas. Que fuese puro, que fuese noble y que fuese leal. Que aprendiese esas lecciones desde la pureza de su corazón, de manera que pudiese entender y realmente al lado se crió con algunas personas, ¿verdad? Ahí estaban los hijos de Eli, que lamentablemente no dieron un buen ejemplo en una crianza, pero que como Samuel tenía una educación de casa desde pequeñito y en ese sentido no dejó contaminar su ser por lo que podían estarle queriendo inculcar estos hombres, hijos del sacerdote, del sumo sacerdote. Nos dice también en la página 618 que el esfuerzo que realizó ella era por instruir, por guiar y por ayudar a refrenar a su hijo. Y que hoy se anima a los padres y a las madres de manera especial a que instruyamos, a que guiemos y a que refrenemos a nuestros hijos. A veces puede ser que las madres sean en casa, así fue en la mía, la figura
digamos que mediaba entre nosotros como hijos y nuestro papá. En mi hogar uno no le solicitaba directamente a mi papá, uno no iba y le decía directamente quiero tal cosa, sino iba y pasaba por el proceso de usar a mi mami para que ella fuese la mediadora, ¿verdad? En muchas oportunidades en los hogares las madres son las que median, las que interceden, las que no le pegue tan duro, no le hable tan duro al muchacho, no le diga así tan duro a la niña, ayúdele, colabórele, puede ser. Sin embargo, el énfasis especial está en que nuestra labor sea instruir, las madres instruyen, guiar, pero también refrenar. Ayer veía un estudio que se hace de la familia en Europa, entre la juventud en Europa versus sus familias. Y me llamó muchísimo la atención en el estudio que la gran conclusión de lo que es el concepto de familia en Europa, especialmente en países como Italia, Francia y España, es que ya el concepto de familia no es de una figura que tiene una autoridad y que orienta a los hijos, sino de acuerdos. Ahora la familia son acuerdos, entonces ahora los padres tienen que llegar a acordar con los hijos, ¿qué quieres? ¿Lentejitas? Bueno, entonces por lentejitas te doy chocolatina. Y entonces las leyes han ayudado, en España, por ejemplo, una niña de 14 años que esté embarazada no necesita pedirle permiso a sus padres para abortar, pero sí necesita bueno, antes de estos contagios y de estas pandemias, necesitaba una autorización escrita para entrar a un museo en Madrid. Pero para abortar no, ahí sí no tiene importancia el papá. Y el estudio termina diciendo entonces que la gran conclusión de la familia y juventud en Europa en 2017 creo que se hizo, es que se concerta, se hacen acuerdos. ¿En dónde está la figura? Si es claramente establecido que el propósito también es ayudar a refrenar. Así lo está diciendo también el espíritu de profecía. Valoramos los hijos, a los padres y a las madres que en un momento determinado nos dijeron no, porque eso no sirvió. ¿Nos gustó en el momento? Seguramente que no, que tampoco nos gustó, pero aprendimos a silenciarnos y tal vez por temor o por la situación que usted quiera. En estos días también, ayer creo que lo escuché, se está legislando aquí en Colombia si se le da autoridad a una ley o si pasa una ley en el Congreso, de manera que se legisle para que los niños no sean castigados físicamente, o bueno, no solamente los niños, me llamó la atención que la ley es para los niños y niñas y para también los adolescentes, para saber si pueden ser castigados físicamente, pero ahora ya no, el tema no es solamente físicamente, sino también verbalmente. ¿Cuál va a ser la pauta de apoyo que un jovencito va a poder tener o una jovencita cuando tú tengas que quitarle un celular, cuando tengas que decirle éntrese ya a la casa, porque ya entonces supuestamente no hay norma para el control? Aquí está el pensamiento claro que nos deja la palabra del Señor, ayudar a refrenar a los hijos. ¿Para qué? Para que su proceder cada vez pueda ser más cercano, más real, más con el propósito de servir a Dios, con un propósito de ayuda. Dios está en medio de la circunstancia difícil. Nos ayuda y como nosotros sabemos, es consolación en el dolor. Es ayuda en los momentos difíciles, pero también está con aquellos que le han prometido servirles con integridad y continuar hacia adelante. Intenté buscar lo que pude indagar con respecto a las fechas, a la forma en que Ana haya fallecido, a cómo sería su vida, pero no lo encontré. Si ustedes siguen indagando y después me pueden mencionar qué más encuentran sobre la vida de esta maravillosa mujer, estamos listos para compartirlo. Pero solamente el relato bíblico nos menciona que cumplió su misión y luego figura el gran Samuel en la historia bíblica, pero dando ejemplo de la fortaleza que mostró una dama que no tuvo temor a acudir a Dios cuando fue necesario, con toda la fe, con toda la firmeza, con todo el fervor, llevando ante el Señor su pedido, su clamor y su dolor, independientemente de que otros lo entendieran o que no lo comprendieran, independientemente de que pudiesen relacionarse y ser solidarios con el dolor ajeno. Hay días en que ese pedido va a ser solamente especial e dirigido directamente al Señor, pero el Señor escuchará y atenderá las situaciones de cada uno de sus hijos. Terminamos con la lectura de este pasaje de Profetas y Reyes en la página 466 y 467. Y volvemos a retomar lo que fue la primera parte de lo que les leía. En momentos de dificultad o peligro repentino, ¿les suena eso algo a ustedes a meses atrás sobre pandemia, donde hay dificultad, peligro repentino?
tendremos que atravesar en unos días más adelante, si el Señor nos da la vida, dificultades o peligros repentinos? Seguramente que sí, pero aquí está la promesa. En momentos de dificultad o de ese peligro repentino, el corazón puede clamar por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en el auxilio. Fíjense que aquí no dice solamente, no utiliza la palabra pedir, dice la palabra clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Sería bueno que investigáramos más a fondo qué significa esa palabra clamar. ¿Será la oración de la mañana de 10 segundos y cuando vamos a la noche clamar? ¿Será que así responderá el Señor? ¿Podrá ir en auxilio nuestro? Clamará por ayuda a aquel que se ha comprometido a acudir en el auxilio de sus fieles creyentes. No de cualquiera, sino de los fieles creyentes. Esa fidelidad la sabe enmarcar el Señor contigo. No es para demostrarle nada a nadie. Recordemos la parábola que dio el Señor Jesús cuando hay un hombre así importante que daba diezmos de todo lo que tenía y dice el Evangelio que ayunaba hasta 3 veces a la semana y dijo, ay, qué bendición que así soy yo. No, menos mal que no soy como este otro que está por aquí. Pero que el Señor tuvo compasión fue de aquel que clamó en auxilio y dijo, sé propicio a mí que soy pecador. Comprometido en ese auxilio de sus fieles creyentes, cuando quiera que le invoquen. Gloria a Dios, porque cuando estamos en un peligro, nosotros necesitamos, ¿qué será? Fracciones de segundos para invocar la presencia del Señor y enviar velozmente sus santos ángeles en protección de sus hijos. En toda circunstancia y condición, dice la cita, gloria a Dios, no hay excepciones, en toda circunstancia y condición, el alma cargada puede hallar seguridad, apoyo y socorro. 3 cosas importantísimas: seguridad, apoyo y socorro en el amor y el poder inagotables de un Dios que guarda su pacto. Qué cita hermosa. Vuelvo y les recuerdo que está en Profetas y Reyes, página 466 y 467. Así que fortalecidos quedamos, gloria al Señor, porque no avanzamos solos, porque en esta ruta de esta vida, donde nadie puede estar entendiendo el propósito que tú puedes tener, el Dios del cielo sí lo hace. Donde si ahora te está tocando ver este mensaje solito o solita, porque no hay nadie más, aunque haya otras personas en casa que no les importa, el Señor está ahí pendiente de sus hijos, con todas nuestras carencias y nuestras necesidades. Está listo el Señor a socorrer de forma muy especial a cada uno, brindándole su cuidado, su amor y su protección. Que el Señor nos sostenga y nos fortalezca, que estas maravillosas lecciones que nos permite extraer ahora de Ana. Seguramente si volvemos más adelante encontraremos nuevas lecciones de Ana que el Señor nos habrá dado, que pueden aplicar a nuestra vida diaria en el conocimiento, en la fe y en la sencillez, que nos induzcan a un camino en el nombre del Señor victorioso y grande. Oremos, por favor. Muchas gracias, Padre bueno, te damos nuevamente. Gracias, qué bendición es abrir tu palabra en un texto grande o aún pequeño en un versículo y encontrar de tu santa presencia fuentes de vida que refrescan, que alientan nuestra alma, nuestro corazón. Gracias por esta oportunidad, Señor, que nos estás permitiendo. Te traemos de forma muy especial a todas las damas, a todas las madres, pero también todas las familias, todos los padres, para que en tu presencia y por tu compañía guíes y orientes el proceso de instrucción hacia sus hijos. Traemos todos nosotros como hijos que en algunas oportunidades no hemos querido aceptar las lecciones que nos han dado nuestros padres, de querer servirte a ti, que estés tú en primer lugar, para que limpies, Señor, nuestro corazón y nos ayudes a entender en nuestra mente que tú estás por encima de todo. Sea tu cuidado y tu protección maravillosa con cada uno de nosotros, Padre bueno, en esta hora, y que en tu santa presencia todos podamos ser llenos del gozo, de la plenitud de Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria siempre, en el nombre precioso tuyo, Señor. Amén. Amén. Bueno, qué bendición, familia. Muchísimas gracias. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que está con nosotros conectados, enviando sus mensajes también, su agradecimiento al Señor. Sigamos en sintonía. Ahora queda con nosotros nuestro hermano John Viera. Que el Señor le bendiga y lo siga fortaleciendo en esta misión. Y a cada uno de nosotros nos siga estando acompañando sus oraciones y su bendición con cada uno. Y recordemos, Maranata, Cristo viene pronto. Muchas gracias.